Buenos días, bienvenidos a la conversación del DIGE, del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas de Work Consulting de Latinoamérica. Ya estamos reunidos aquí con varios contertulios habituales. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado la semana, muchachos? Gustavo, Danieles, Buen día, Francisco. ¿Todo bien? muy bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Y hoy día aquí hay alguna inquietud? Yo Una tengo de una esas, inquietud una pregunta pequeñita. casualmente de una situación de esta semana. eh, Te voy a tener una conversación con la dirección de un grupo empresario, y la idea es cómo llevarlos a pensar sistémicamente, porque muchas veces uno explica algo y realmente no es que mala voluntad, sino que les cuesta mucho salirse de la caja, digamos, del pensamiento que tienen todos los días, y no pueden ver lo global, siempre están viendo lo particular. Entonces, ¿cómo llevarlos como una forma, un plan, una estrategia al pensamiento sistémico? Ok. Lo que tú estás preguntando tiene que ver con un concepto de una escuela psicológica alemana como de principios del siglo XX, creo que fue, en cuanto hablan de ese concepto de la Gestalt. ¿Has escuchado hablar de Gestalt? O sea, como de repente uno que le cae el, ¿cómo dice? Le cae el 20 o el 7 o le cae la teja o le hace clic, no sé cómo, en los distintos países. El famoso insight, Eh, ¿es No eso? sé, cuando uno de repente le hace clic, algo ahí. Sí, Y Eli Goldratt hablaba de eso, de lograr la Gestalt. un poco lo Lo- que siempre te ponen en manifiesto es que cuando uno explica, digamos, teoría de restricciones, ya con la palabra y que estás hablando de teoría, te dicen, bueno, sí, pero eso está muy lindo, pero en la práctica pasa esto, esto y esto, y es muy difícil que ellos hagan la conexión lógica entre lo que le estás explicando y que realmente está explicando, la teoría está explicando lo que pasa en la práctica, ¿no? Y ah, ese es el puente que nos falta construir. eh, no, eso lo tenemos construido ya. Daniel, es buena noticia, está construido el puente. Pero la primera explicación, bueno, esta idea de la Gestalt, Eli, la, o sea, nos la dijo así bien explícitamente en los últimos eventos que eran como de 3 días que llamábamos Now and Into the Future, donde nos decía, no al público, sino que nos decía cuando estábamos preparando los días, miren, yo voy a partir hablando de una cosa, vamos a profundizar un poco y de repente vamos a hacer un break y voy a empezar a hablar de otra cosa, nada que ver. Vamos a profundizar, vamos a hacer otro break, vamos a ir a almorzar y, y a la siguiente charla voy a empezar a hablar de otra cosa que aparentemente desconectada, profundizando. Y entonces decía, y al final, cuando uno va pintando todos estos trazos, eh, no hay que subestimar la capacidad que tiene la gente para ir uniendo los puntos mentalmente y, y hacerse el dibujo completo cuando tiene esa experiencia que se llama la Gestalt, está como, aquí no me acuerdo muy bien cómo es que se traduce exactamente. Y hay una historia que la he visto escrita en 1000 partes, debe ser bien antigua, eh, que seguro que la conocen esta historia de grupo de gente que, o sea, son como varios ciegos que se aproximan a un elefante. Y entonces uno
está por delante el elefante, el otro por detrás. Entonces empiezan a preguntarle a cada uno, dice, ¿cómo es el elefante? Dice, no, un elefante es una cosa como una serpiente, pero con la piel mucho más dura, bien arrugada, porque claro, estaba tocando la trompa. Dice, no hay que ver, eso no es un elefante, dice el otro. Es como una columna, pero dura, maciza. Parece estaba tocando una de las patas. El otro dice, pero nada que ver, un elefante es una cosa peluda, se estaba tocando la cola, ¿no? Que tocar las orejas es como una mantarraya. Bueno, entonces, esa es una historia que ilustra cómo las personas que están metidas en una organización y tienen solamente esa visión focalizada, tienen el seco de describir su organización o verla muy parcialmente y no darse cuenta de que es una parte integrante de un todo mayor. Pero todas estas cosas son útiles para en pocos minutos, porque no hemos gastado muchos minutos todavía, en pocos minutos puedes dar estas ideas de un todo mayor. El doctor Roseleikov usaba esta analogía del automóvil, que si uno quisiera construir el mejor automóvil de la historia, podría proceder de esta manera. Vamos a hacer una lista de las mejores marcas que hay en el mundo y entonces vamos a mirar quién tiene el mejor motor y tomamos nota. Mejor motor de, no sé, Rolls Royce. ¿Quién tiene mejor sistema de freno? Mejor sistema de freno. Otras marcas y así. Y vamos mirando todas las distintas partes y subsistemas. Y entonces ahora decimos, bueno, construyamos el mejor automóvil posible y tratamos de combinar todas las partes de las distintas marcas en el mejor automóvil. Y dice, ¿y qué tenemos ahí? No tenemos nada. No, seguramente las piezas no calzan y no podemos construir ni siquiera un automóvil que funcione. Y esto lo explica así para decir que un sistema es un todo, no es la suma de sus partes. Pues si fuera la suma de sus partes, es cosa de tomar una parte defectuosa o una parte que funciona un poco peor y reemplazarla por otra similar, pero de otro sistema. Entonces uno dice, ya, ahora estamos mejorando nuestro sistema. Y no es verdad, no está mejorando, de hecho puede echarlo a perder completamente. Hay una charla del doctor Eikhoff que es fantástica, son 12 minutos que explica esto de los sistemas. Bueno, ahora hay bastante para poder darle referencia a las personas que a uno le interesa y que vayan captando este concepto del pensamiento sistémico. La segunda parte, Daniel, cuando dices tú cuál es el puente y de qué manera podemos mostrarlo. Bueno, hay dos maneras de hacerlo. Una es mostrando la experiencia de otra empresa, entonces ahí uno ya tiene construido lo que en teoría de restricciones llamamos el árbol de realidad actual, por ejemplo. Y lo puedes mostrar. Y si tienes más paciencia, puedes construir el árbol de realidad actual con ellos directamente y mostrarles el suyo, el de su empresa. El árbol de realidad actual lo que hace, o sea, se construye a partir de los efectos indeseables. Entonces uno le pregunta a cada persona y dice, ¿qué es lo que tiene que ser un hecho? ¿Qué hecho frecuente es el que más le irrita a usted que pasa en su compañía? Y normalmente tiene que ser de su área, ¿no es cierto? O sea, uno no acepta como hechos cuando empiezan a apuntar con el dedo. Dice, no, o sea, a mí lo que más me molesta, dice el gerente de producción, es que ventas promete cosas imposibles de cumplir.
Es un momento, o sea, te está ahí culpando a alguien, entonces tengo que hacer bien el ejercicio y lo que necesitamos son hechos. Entonces, cuando te dicen eso, el de producción está diciendo eso, entonces uno puede extraer algo. Entonces le dice, usted se refiere a que con frecuencia hay atraso a los clientes, ni siquiera le estamos diciendo porque suena como muy pesado para él, ¿no? Es decirle que la producción se atrasa. O sea, hay frecuente atraso a los clientes y como el otro ya ve venir que el boomerang que acaba de lanzar le puede pegar en la nuca, se empieza a defenderse. Sí, pero es porque toman los compromisos sin que, no, si no me explique nada. Aquí no estamos buscando culpables, estamos buscando hechos. Hay, a ver, en los últimos 2 meses, ¿qué porcentaje de las órdenes se entregaron a tiempo? Son un 70%. Perfecto, o sea, 30% se atrasaron. Hay frecuentes atrasos. Y tomamos nota. No estamos diciendo, este es el efecto indeseable de producción. Es un efecto indeseable en la empresa, ¿cierto? Pero es lo que más le molesta al de producción. Uno le va a preguntar al de venta y puede contestar más o menos lo mismo, pero la otra cara de la moneda, ¿no es cierto? Eso es lo de producción, nunca entregan a tiempo lo que nosotros estamos vendiendo. Bueno, pero pueden salir otros y empiezan a salir 5, 6, 7. Yo he estado en procesos donde eh, hay que pegarle una cachetada a la gente para que hable y 20 para que se calle, porque realmente termina en, o sea, terminamos en 80 efectos indeseables. En un rato llenamos varios papeles. Una vez que uno ha hecho eso, y tienes que tener la habilidad y el conocimiento para después construir el árbol, es difícil hacerlo, o sea, en grupo, está difícil. Si uno se lo sabe muy bien, puede guiar bastante. Suena a manipular el proceso, pero no es manipularlo, lo va guiando muy rápido, porque como tú ya conoces el camino, entonces les dice, ¿qué les parece si tomamos estos dos? ¿Están relacionados? Sí, pan, y se relaciona este con este. Y este otro hecho está relacionado y así. Entonces uno va relacionando con relaciones de causa y efecto y le va agregando supuestos donde corresponda para ir metiéndole más lógica, o sea, más suficiencia a la lógica. Y entonces termina uno con un diagrama, un solo diagrama, que incluye todos los efectos indeseables que te han dicho. Y entonces antes de sacar la conclusión, vuelve uno a preguntarle si estamos de acuerdo. ¿Hay alguien que tenga alguna queja que no esté metida aquí adentro? O sea, no sé si queja, algún efecto indeseable que quisiera decir, ¿no? Algún hecho de la realidad y que esté desconectado de todo esto. Si alguien se pone creativo y te dice otro, uno pues lo tiene que conectar, porque la misma empresa sí que tiene que estar conectado. Y terminas conectándolo todo. Una vez que lo conectaste todo, la siguiente conclusión es, si está todo conectado, está todo conectado aquí. Estamos todos de acuerdo en que estamos mirando, ahora estamos viendo una figura del sistema completo, ¿no? Estamos viendo una sola cosa, no estamos viendo 20 problemas, estamos viendo un solo sistema. Son muchos síntomas, pero ya vamos a ver que podemos encontrar una sola causa. Esto es cuando los médicos empiezan a descartar para hacer su diagnóstico, haciéndote preguntas. Dice, ¿tienes fiebre? Dice, no tengo fiebre. Dice, pero, o sea, usted me vino a ver, ¿qué le duele? Dice, me duele el estómago. No tiene fiebre. Eh, te toma el pulso. Y van viendo síntomas, ¿cierto? Y te preguntan cosas. Duerme bien, es una serie de cosas. Abra la boca, saque la lengua.
diga 33, no sé, todas las cosas que dice. Y después de que tú le has dicho 2 síntomas, ya tiene una sospecha, al tercer síntoma ya tiene un diagnóstico casi listo y ya hace una predicción. Dice, seguramente usted está sufriendo de tal cosa, no sé, en el pie, sáquese los calcetines. Y lo comprueba y dice, listo, está confirmado, con casi toda seguridad este es mi diagnóstico. Porque tiene una visión sistémica. Esa es o sea, ese es el puente. Tienen que tener paciencia, eso sí, para escuchar el árbol. Ahora, si tienen la suficiente paciencia para poder hacer el árbol propio, eso es fantástico porque aprenden cosas de su organización que no saben. Si no la tienen, uno les puede decir como aperitivo, yo le puedo mostrar el árbol de realidad actual de otra empresa. Entonces, primero le muestra los efectos indeseables, los hechos irritantes. Y les preguntan, ¿usted creería que todo esto tiene una sola causa? ¿No? Es una sola cosa. Si tiene una sola causa, podemos decir es una sola cosa. Esa es una inferencia que yo creo que es bastante razonable de hacer. No sé, pues, qué más podemos hacer? No, La otra cosa pregunto, es buscar otra empresa no, otra a pregunta la que que, ir a ver, hablando. Pues. la pregunta que te puedo hacer es, y a veces no es conveniente dar un golpe de efecto, por ejemplo, no sé, lo que se me ocurre ahora, ¿no? Bueno, corten todos los lotes a la mitad a partir de mañana y en 2 semanas vamos a ver el efecto. Como que eso Pero sería un golpe. le estás pidiendo un salto de fe. Porque ¿qué Sí, pasa? O sea, yo, yo me pongo en los zapatos de ellos. Ponte en los zapatos de gerente de producción. sí. ¿Tú no ves una amenaza en esa acción? Sí, bueno, pero bueno, es un, Una apuesta. digamos que es una apuesta en ese Es caso. una apuesta. Pues. Pero Claro, una apuesta, lo que pasa es un gerente no está ahí para ir al casino, sobre todo claro. jugando con plata de los dueños. Es que en realidad cortar los lotes a la mitad nosotros sabemos que nos va a mejorar mucho el flujo y nos va a Eso. dar resultado inmediato. ¿Y por qué a la mitad y no un tercio No, está bien, o eliminas todos los lotes de una vez y está haces bien. los lotes que necesitan, ¿no? Pero ahí es Pero como eso un es, riesgo, ahí sería como un riesgo más alto, pero por quizá eso la mitad eh, aceptan es- hasta ese compromiso. Es para decir algo, digamos, que nos puede dar como un crédito de que si hacemos eso, después podemos hacer, digamos, todo el análisis completo, pero tienen que estar, digamos, abiertos a que realmente existe otra forma de hacer las cosas. y tu plan entonces es o sea, una vez que tuviste éxito con ello, pues tienes que predecir un resultado, ¿cierto? Que no sé qué resultado va a predecir. Es obvio que si reduce, o sea, cortan los lotes, Te va a sobrar capacidad y vas a tener listas más cortas. no es tan así, porque tienes que, no es tan directo. Eh, tienes que controlar el WIP, el trabajo en Sí, proceso. sí. Es que cortar los lotes por sí mismo no es suficiente. No, no es suficiente, ya lo sabemos. Sí, pues, digamos, me refiero a alguna acción que te dé un beneficio rápido, como para generar un crédito en lo que le estás diciendo, que es práctica. ¿Eh? Digamos, dejemos de lanzar órdenes por una semana y cortemos los lotes por la mitad. Eso sería Esas como son una dos cosas. acción. Sí, ya son dos cosas, pero sabemos que funciona. Nosotros sabemos que funciona. Entonces, a mí me funcionó y después me dio crédito, pero es cierto, le falta, digamos, alguien que diga, lo que está diciendo tiene bastante lógica, vamos a probarlo. Y, y la experiencia fue
excelente, no sé qué fue buenísima. Y Porque, el plan es después decir, ya esta cuestión, esta cosa que hicimos funcionó. a ver cómo Veamos seguimos, cómo te está dice. todo conectado y es parte de Exacto. un plan maestro mayor que es, Claro, ahí hay que mm, empezar con el mm, plan, digamos. o sea, déjenme explicarles por qué esto funcionó contra todo pronóstico, porque uno pensaría que si empieza más tarde una orden, la termina más tarde. Sí, Y acabamos de demostrar lo contrario. sí. No, quizás la primera explicación Puede ser, podrías hacérsela, te enfocás en la parte de operaciones, le das un golpe de efecto y entonces es como que los que no estaban alineados se van a empezar a alinear más que nada por un tema de, digamos, aceptación social. Digamos, mira, este plan funcionó en producción, podemos ver si funciona en todas las demás áreas. Es arriesgada la jugada, Daniel. Sí, es Te, arriesgada. te voy a A mí me contar una salió bien. anécdota, A mí me salió bien. Eh, una en- historia, pero te dale. salió bien porque tú eras responsable. Sí, en principio, la primera vez que yo hice algo, lo hice porque yo era responsable. Ya, pero Y entonces tú podías vigilar que te hicieran caso y que obedecieran exactamente. las órdenes. Después en Yo otra también. empresa también salió y salió muy bien, porque claro, era el beneficio, o sea, se veía a simple vista que el beneficio iba a ser muy, muy grande porque había demasiado inventario en proceso. Y era muy valioso el valor del inventario en proceso. Y eso trajo un flujo de caja de 3,5 millones de dólares en 3 semanas. O sea, porque el inventario era aluminio, el aluminio vale $3 el kilo o $2,5. Entonces, se veía a simple vista que dejar de lanzar órdenes y achicar los lotes iba a ser un beneficio inmediato. ¿Es comprando aluminio o la fábrica que toma la bauxita y produce aluminio? No, 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 fabricaban piezas de aluminio, o sea, O sea, fabrican piezas de uno aluminio. compraba el aluminio. Compran el aluminio, que a su vez tenían un negocio vertical, porque la misma, digamos, fundición estaba al lado, y era de su propiedad, entonces seguía, Aquí, aquí tenían dos estamos, plantas, digamos. no, no estamos diciendo los nombres para proteger a los inocentes, ¿no? Pero, Exactamente, o pero sea, bueno, yo no conozco otra que Aluar en Argentina. no, bueno, sí, Aluar es la, digamos, pero fundición de aleaciones a lo que me refiero, una Ya. fundición de aleaciones, que a su vez alimentaba esta fábrica, o alimenta, ahora la vendieron, pero alimenta esta fábrica, y esta fábrica tenía un nivel de inventario muy alto de producto terminado y demasiado inventario en proceso. Y entonces, para tomar acción hubo que hacer eso, o sea, para que, digamos, entendieran de que por ahí estaba el cambio. Pero, De hecho, ujú. el gerente de producción nunca aceptó hasta que empezó a funcionar de manera, o sea, me decía, vos me engañás, yo hacía los juegos de las fichas y de los Condado. distintos juegos, los dados, las fichas, y entonces terminábamos, decía, ¿estás convencido? Me decía, no, vos me engañás con esto. A mí, en la fábrica no va a funcionar, es increíble. Mm. Pero bueno, después cuando Claro, realmente lo vio. esto aquí encima de la mesa, una cosa, la fábrica es otra. Exactamente, ese era un poco Pero el problema. es razonable pensar así o no. Es Es razonable, una porque cosa. ¿Eh? él me decía que Murphy lo tenía alquilado, que estaba todos los días tenía un problema diferente. O sea que si había alguien que trabajaba ahí era Murphy que venía todos los días. Y Oye, que eso no pero se veía en los dados. vuélvete un poco para atrás en el tiempo. Ninguno de nosotros estaba ahí como para acordarse. Siglo XVII, 1650. Si uno le dice a alguien, a un científico, o sea, no, no sé, una persona que tiene que tomar decisiones, y le dices que, a ver, pensemos en algo muy práctico, en el siglo XVII todavía se tiraban balas de cañón con bastante frecuencia, así que les interesaba saber con qué trayectoria se movían esas cosas. Entonces tú le dices, mira, si la bala de cañón
sigue una curva y entonces tú con el ángulo de inclinación puedes calcular a dónde va a llegar. Y, no sé. Y si tú, ¿por qué dices eso? 1650, acuérdense que todavía Newton no ha publicado sus leyes del movimiento. Galileo ha hecho estas investigaciones, pero muy en privado y le pagaba muy bien en, en Italia por estos conocimientos que hacía cursos in company. Y Claro. no era público, de público conocimiento. Y ese inglés que no me acuerdo el nombre todavía, o sea, en este momento que dedicó su vida a hacer la investigación de cómo se movían los cuerpos, pero en forma empírica, y dedujo las parábolas corregidas. El tipo hizo unas maravillas de mediciones, porque realmente... Y entonces te hace la pregunta, y dice, ¿tú por qué dices eso? Y entonces tú le puedes decir, pero mira, te voy a hacer una demostración. Y toma un papel, lo arrugas, y lo tira y le dices, fíjate cómo hace una curva. Porque a la velocidad que el papel se va a mover y a la distancia que lo va a lanzar, es todo visible a solo con la vista. Entonces la siguiente pregunta es, esta demostración que tú me acabas de hacer con el papel, ¿por qué crees que es lo mismo que con una bala de cañón? Y la respuesta de uno hoy, que le parece totalmente trivial y obvia, es, bueno, pues es un cuerpo igual que el otro. Lo único que cambia son las fuerzas, el impulso, las velocidades, pero es exactamente lo mismo, porque o sea, estamos aceptando que hay leyes fundamentales que gobiernan a todos los cuerpos y lo único que estamos cambiando son los parámetros. Pero esa persona con la que uno está conversando y tú le dices eso y tú dices, ¿y de dónde sacaste que todos los cuerpos se rigen por las mismas leyes? Buena pregunta. Entonces, eh, cuando uno está haciendo estas demostraciones con los dados, te pueden, o sea, yo me encuentro con personas y le digo, pero ¿es un proceso, sí o no un proceso? Sí, pero es distinto, porque en mi fábrica bueno, son todos accidentes, eso. No me refiero a accidentes laborales, sino que son diferencias accidentales, son diferencias que son irrelevantes para la esencia del proceso. Sí. Yo le iba a contar que tiene que ver con esto que acabamos de conversar. A mí me sorprendió mucho que ya hice mi presentación al comité de, de la Organización Internacional de Certificación de Teoría de Restricciones, el comité de cuerpo conocimiento, que yo les mandé un paper eh, diciendo que tengo la pretensión de haber modificado un poco y se puede llamar de una manera distinta el sistema de control de carga en producción, porque hice dos cambios que, bueno, son distintos, o sea, son dos cosas un poco distintas a lo que está publicado como el conocimiento oficial en teoría de restricción. El control de carga en producción consiste en que uno estima una capacidad de la planta, tomas todas las órdenes que tienes aceptadas, basado en la capacidad que estimaste, vas viendo cuánto tiempo está comprometido, entonces se van acumulando días y cuando tienes todas las órdenes contabilizadas, tienes, digamos, 12 días, dice, listo, nuestro frente de carga está en 12 días a partir de hoy. O sea, si no hiciéramos nada más, demoraríamos aproximadamente 12 días en terminar todo lo que está a la cola. ¿Se
es una cola de producción de 12 días. Y basado en eso, entonces puedo calcular una fecha. Pero el sistema, como sabemos que necesitamos controlar el WIP, se basa en que vamos a calcular unas fechas de liberación también. Además de las fechas de entrega, la fecha de liberación, y cuándo conviene que una orden empiece a producirse. En el conocimiento tradicional, dice que tú, cuando estás haciendo el control de carga, llega la siguiente orden y uno la pone en el frente de carga y calcula hacia atrás medio amortiguador de producción y esa es la fecha de liberación. Y en mi opinión, eso es un pronóstico de cuándo es el mejor momento para liberar una orden, suponiendo que todos los días hemos ido liberando y entregando orden a un ritmo que hemos mantenido controlado el trabajo en proceso. Porque finalmente, ¿cuál es el objetivo de todo el método? Es mantener el control del WIP. Bueno, yo opino después de toda mi experiencia lidiando con clientes que se saltan las fechas de liberación con muy buenas razones. Entonces yo opino que esa fecha de liberación no se tiene que fijar por anticipado, es un pronóstico. Y entonces uno de mis cambios es que eh, la liberación tiene que ser una decisión dinámica todos los días, uno mirando cuánto WIP tiene liberado y si está dentro de los límites que uno quiere tenerlo controlado, estamos bien. Si está por debajo, uno dice, bueno, se pueden liberar más órdenes. ¿Ya? Ese es el cambio. Yo presenté, y el segundo cambio es que es más técnico, es eh, que cuando uno libera antes de la fecha eh, programada, si uno quiere llamarlo de alguna manera, llamémosle fecha programada de liberación, que es la fecha prometida menos un amortiguador completo de producción. ¿Qué significa esto? Significa que si yo libero después de esa fecha esa orden, estoy aumentando la probabilidad de atraso. Si la libero antes, no aumento la probabilidad de entregar a tiempo. Sí, ¿por qué me interesa liberar antes? Me interesa liberar antes para evitar que nuestro recurso con la capacidad más restringida, que es la restricción interna que tenemos del sistema, sí, evitar que se quede sin trabajo, porque si perdemos un minuto de esa capacidad, perdemos un minuto de venta. Entonces, la única razón por la cual uno pierde venta es cuando queda nuestra restricción sin trabajo. El resto pueden explicar lo que quieran. Este es otro tema. ¿A qué le llamamos perder venta? ¿Ya? Bueno, pero ese lo podemos hablar otro día. Entonces, hablando de control de carga. Yo di toda mi explicación y me mandaron de vuelta una pregunta que me dejó a mí pensando en otras preguntas más acerca de lo que se entendía o se entiende en el mundo de teoría de restricciones. Yo dije, pero si el comité del TOSICO, que es el Theory of Constraints International Certification Organization, me hace esta pregunta, quiere decir que hay confusión en todos lados. Y la pregunta fue, ¿por qué decía yo que si, o sea, todo mi argumento es que como la capacidad la estamos estimando para poder hacer la estimación del frente de carga? Y si uno toma todas las órdenes, esta cosa se está volviendo muy técnica, pero bueno, toma todas las órdenes para todos los días futuros,
está haciendo una agregación estadística, ¿no es cierto? O sea, yo no estoy diciendo la orden número 1 tengo 100 órdenes, la orden número 1 se va a demorar exactamente 3 horas y la orden número 2 se va a demorar 2 horas. O sea, lo estoy diciendo, pero sabiendo que si yo trato de hacer esa predicción, la orden número 1 no se va a demorar 3 horas, se puede demorar 2 horas, se puede demorar 4 horas, 2 horas y media, 3 horas, 20. Lo mismo. La cosa es que cuando yo sume todas las horas estimadas, mi error es pequeñito. El error de estimación por cada una de las órdenes es muy grande. ¿Me siguieron ahí o no? Yo tomo una orden, Clarísimo. estimo 3 horas y digo, y me preguntan, ¿estás seguro que se va a demorar 3 horas? Sí, estoy seguro, más o menos 2 horas. Claro, lo que pasa es que Pero como eso es un rango de variación demasiado grande, pues no me sirve. a ver, la probabilidad de que las 100 fallen al mismo tiempo es muy baja, eso es lo que estás tomando. Correcto, correcto. Eso Claro. es la agregación estadística. Otra Claro. forma de decirlo es que lo que estás haciendo es sumar 100 variables aleatorias, esto ya en matemática, Sí. y por la teoría del límite central, entonces todo la suma distribuye De en la forma media. normal con una desviación estándar mucho menor. Bueno, o sea que cuando yo sumo las 100, finalmente termino diciendo son 700 horas. Entonces, 700 horas dividido por, no, 700 horas son muchas. Eh, digamos, 100 horas. 100 horas dividido por 8 horas al día me da como 10 días. Entonces ahí la pregunta es, ¿estás seguro de que se va a demorar 10 días? Digo, estoy seguro que se va a demorar 10 días más o menos 3, más o menos 2 días. Un 20% para arriba para abajo. Y entonces ahora la agregación estadística me sirve. Perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo estoy planeando mi control de carga y ya estoy diciendo la fecha de liberación cada día? No estoy tomando una agregación estadística de todas las órdenes, estoy tomando solamente la agregación estadística de un día para calcular la fecha de liberación. Entonces, todo mi punto es que si yo ahora sigo el plan con el control de carga tradicional, a lo mejor las fechas de liberación me llevan a liberar demasiado WIP algún día. Y si libero demasiado WIP, entonces la capacidad efectiva se va a reducir. Pero entonces estarías calculando todos los días la carga planeada, digamos. Ese frente de carga, para ver si el WIP se contiene. Qué gracioso que diga eso, pues eso fue justamente lo que dijo uno de los miembros del comité. Dijo, es que hay que estar recalculando todos los días la carga planeada. Yo le dije, no, yo no recalculo todos los días la carga planeada, lo que yo estoy haciendo, pues, porque la carga la calculo una sola vez y cuando me llega una orden, la meto allá adentro. Entonces, si a eso le dice recalcular, está bien, entonces definamos, pero yo no recalculo lo que ya calculé. Entonces, lo que estoy haciendo es cuando entran órdenes nuevas, las agrego. Y cuando producción entrega órdenes, las saco. Entonces, como un estanque de agua, voy metiendo órdenes por arriba, son las órdenes nuevas, me van llenando la carga. Y tengo el desagüe, va saliendo el agua, voy sacando carga. Entonces todos los días tengo esta variación para adelante y para atrás entre las órdenes que entran y las órdenes que salen, ¿no? Pero entonces, Entonces yo ¿cómo tenés? les A dije ver, esto, que cuando uno tiene fijado, perdona, sí. uno tiene fijado la fecha de liberación, es posible que algunos días libere exceso de WIP. Y si libera exceso de WIP, entre paréntesis, ya vamos a encontrar el objetivo de todo el proceso, de todo este proceso. Bueno, si libera exceso de WIP, entonces podrías tener una perturbación en tu capacidad total efectiva,
al punto de que se reduzca, no sé, un 5%, un 7%, y estrese el sistema al punto de que alguna orden se atrase. Y la intuición de la gente, de nuestros clientes de implementación en Goldroot, es suficientemente buena como para discutirme a mí, director de proyecto, y dice, yo no quiero liberar hoy tantas órdenes. O mañana dice que tengo que liberar toda esa cantidad de órdenes, ¿por qué no liberamos 10 de esas órdenes hoy? Yo le digo, no, porque no le ha llegado la fecha de liberación. Pues si ya nos pusimos un método, respetémoslo. Son las reglas de juego. Porque si ponemos unas reglas que después, dependiendo de dónde sople el viento, yo voy a cambiar las reglas, ya no son reglas, ¿no? Bueno, entonces yo expliqué todo esto. Y la pregunta fue, ¿por qué dices tú que si el WIP fluctúa, la capacidad puede fluctuar? Yo me quedé pensando, porque en eso se basa todo. La capacidad real fluctúa. A eso me refiero, el output, la productividad. O La sea capacidad que es siempre en realidad la capacidad es siempre la misma. Es 7 por no, 24. no, 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 no. La La capacidad capacidad instalada, instalada es la misma. no, es que, ya, pero entonces mira, la capacidad instalada de una autopista Sí. está ahí. Eso no se ¿Cuántos puede variar, es físico. es el espacio, son los metros cuadrados para circular? Bien. Están ahí, está 3 pistas y tantos kilómetros. No hay, anoche no construyeron otra pista, así que tenemos nuestra capacidad ahí. Pero esa es la capacidad instalada. Ahora, ¿cuál es la capacidad real efectiva de transporte de vehículos? No solamente depende de la capacidad instalada, de hecho depende mucho más de cómo uno administra esa capacidad. Entonces, si tú permites que entren vehículos para que estén juntos, no sé, con una distancia de 10 metros entre ellos, ¿a qué velocidad circulan esos automóviles? 20 kilómetros por hora. No más que eso, pues se chocan. De hecho, es un fenómeno estudiado, creo que se llama teoría, o sea, el teorema de Green en ingeniería de tránsito desde los años 60, y tiene una curva. La velocidad máxima de flujo libre empieza a reducirse en la medida que aumenta la cantidad de vehículos en la autopista. Entonces ahora quieren medir la productividad. La productividad de esa autopista, tú tiras una línea y te pones ahí al frente con un cronómetro y entonces mide en una hora y empieza a contar cuántos automóviles pasan. Y la velocidad de los automóviles es la que determina cuántos automóviles van a pasar en una hora. Entonces ahora en vez de 10 metros les permites que estén separados 50 metros y la velocidad de flujo sube. Y entonces ahora cuando mide en una hora cuántos automóviles pasaron y fueron más. Y si permite que estén separados 100 metros, suben. Y si permite que estén separados 200 metros, ya no suben. Bueno, a menos de que haya, o sea, no haya ningún límite de velocidad, ahí sí puede subir, pero entre 100 y 200 metros no sube mucho la velocidad de flujo. De metros de separación entre uno y otro. Podríamos decir ahí que el cuello, digamos, el recurso o la capacidad máxima está dada por lo que sería el límite de velocidad. Pero pueden andar más lento que eso cuando la densidad de Están autos obligados es muy a alta. andar más lento. Claro. Entonces, Cuando hay más whip. ahora, el comportamiento se da hiperbólico, es increíble. A medida que Sí.
te achicás. Y lo que yo vi en esas curvas es que hay curvas que son asintóticas, paralelas, dependiendo de la variabilidad del proceso. O sea, si la variabilidad del proceso es muy grande, quizá el lugar donde se hace, digamos, donde empieza la curva a crecer es antes del 80%, porque la variabilidad del proceso es muy grande. Mire, lo que acabas de decir es que cuando tú tienes más variabilidad necesitas más amortiguador para proteger el desempeño de la restricción. Exacto, es eso. Y entonces hay un rango ahí donde el amortiguador se manifiesta en más WIP. O sea, si tú tienes más amortiguadores, más WIP. Más amortiguadores, más amortiguador de tiempo. Y como en un tiempo más largo tengo más órdenes que meter, meto más WIP. Entonces eso tiene un límite. Eso quiere decir que la restricción que determina la velocidad máxima de producción de esa fábrica podría estar dado justamente por la variabilidad del proceso. Y no solamente del proceso del CCR, podría ser, o sea, de recurso restricción, podría ser la variabilidad de otros procesos. De otros procesos, sí. Y eso Tiene que ver explica con... por qué en algunos proyectos de Six Sigma o de reducción de variabilidad hay un aumento de throughput bastante grande. Sí. Pero en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos que yo conozco, la variabilidad máxima uno la puede absorber con el WIP que está dentro del rango de máxima productividad. O sea, me refiero a que si tú reduces la variabilidad, no va a aumentar el throughput. Si controla el WIP dentro del rango. Sí. Todo el problema es que el WIP en la mayoría de las empresas no está bien controlado y permiten que de pronto se dispare. Entonces yo al comité le contesté, le dije, pero si es que la base de todo nuestro sistema es la misma que está en la base de otros métodos también de producción como Just in Time, con WIP, Polka y otros que no me acuerdo. O los que describe el libro Factory Physics. En el fondo es una cosa que nadie explica explícitamente en las universidades. Aquí entre nosotros, aquí les cuento, estoy tratando de volver a hacer clases a la universidad y al parecer me van a aceptar. Entonces voy a tratar de que ahora ya no soltarlo hasta que me tengan que sacar de ahí. Pero sacar una buena cantidad de generaciones de ingenieros que tengan este conocimiento, entonces que puedan llegar pisando fuerte a las empresas, que no lo atropelle el sistema, la política. Y todo está basado en eso. Son aprendizajes de la línea de montaje de Ford. Claro. Ahora voy a repetir, aquí no son ideas mías, repetir las deducciones de Eli Goldratt en su artículo de 2008 sobre los hombros de gigantes, donde él deduce que la clave en la velocidad a la que se producían los Ford, además de que decía, vamos a hacer un solo producto de Ford T de cualquier color que usted quiera, siempre y cuando sea negro. Muy gracioso. Entonces hacía un solo producto, tenía una sola línea de producción y tenía todas las piezas pues repartidas en la línea de producción. Cuando querían sacar otro, lo único que hacía era activar el último y todo lo demás se movía para adelante. Con una regla, si usted no puede
procesar una nueva pieza mientras no tenga un espacio donde ponerla. Y entonces tenía dibujado en la planta unos espacios donde podían almacenarse las piezas. No hicieron una línea de montaje primero. La línea de montaje es un invento después. De hecho, la línea de montaje puede haber reducido la capacidad de producción. Pero ese es otro tema. Entonces, ¿qué es lo que hizo Ford ahí? Usó el espacio para limitar la cantidad de WIP. Después de Duce Taiichi Ohno en Toyota trató de copiar a Ford, pero no le servía porque no era un solo producto. Entonces, lo que hizo fue usar contenedores con distintas piezas. Entonces, este es el origen del just in time con las tarjetas Kanban y todas las demás cosas. Y lo que usó fue el inventario, unidades, para limitar todo el inventario en proceso. Y entonces el Igor Rat dijo, bueno, pero esto finalmente limitar el espacio es para limitar el inventario. Limitar el inventario es limitar el inventario. Eso está más fácil. Entonces, si yo lo que hago es limitar la cantidad de días de inventario en proceso, estoy limitando el inventario, pero ya no tengo ni siquiera que preocuparme de tener inventario dentro de la fábrica. O sea, lo puedo planear anticipado solamente con el tiempo. Y ahí surgió Tram Buffer Road. Y después vino el desarrollo posterior con el simplificado y el control de carga. Y entonces yo aspiro a que el control de carga dinámico sea el siguiente paso en esta evolución, siempre y cuando se acepte. Bueno, para mí ya está aceptado por mí porque yo lo aplico y me funciona. Un principio aquí es, si vas a poner una regla de planeación, tiene que ser suficientemente buena para que sea súper rígida, o sea, que no la tengas que abandonar nunca, que no hayan excepciones a la regla. Este es el principio. O sea, si vas a hacer una regla, que no la tengas que abandonar. Entonces, una de las reglas es sigue los colores. Y es súper potente esa regla. Ahora, los colores en una fábrica, calculando los colores como el primer tercio del amortiguador es verde, el segundo es amarillo, el tercero es rojo, eso es válido siempre y cuando el tiempo de toque sea una fracción pequeña del ítem de producción. Si el tiempo de toque es mayor, entonces hay que modificar la regla. No modificamos la regla de los colores, lo que modificamos es la forma en que se pinta el color. Y entonces la regla sigue siendo exactamente la misma, hacia los colores. Es genial. Pero con el tema decía cuándo liberar, la regla que está aceptada hoy como conocimiento oficial es fije la fecha de liberación y no libere ni antes ni después de eso. Si tú liberas antes o después, sobre todo antes, uno ya llama a esa acción violar la cuerda de liberación. Es decir, está haciendo una excepción a tu regla. Entonces, lo que yo dije fue, pero es que pongamos una sola regla. En vez de fijar la fecha, pongamos, si quieres fijar algo, fíjate el rango de WIP que quieres tener liberado. Y entonces todos los días, pues igual tenés que hacer todos los días. Todos los días uno mira la cantidad de WIP medido en días de producción. Y eso es muy fácil de hacer porque ya tienes todas las fórmulas para calcular el frente de carga, ¿cierto? Matías, a ver si yo voy comprendiendo bien. Estoy haciendo la analogía con lo que sucede en
en los sistemas que trabajan por disponibilidad, en el caso de las tiendas de ropa, ¿no? Donde uno todos los días va viendo el inventario que hay en las tiendas. Y en función de ese inventario se va reponiendo para recomponer el colchón. ¿Es correcto? Es correcto. ¿No? Bien. Lo que estás tú proponiendo sería en cierto modo similar. Porque Es si ahora que yo me voy... Sí, te escucho. ya todo lo que yo expliqué es cuando tú prometes una fecha de entrega, es make to order. Sí, Todo lo que yo expliqué. sí, eso entendí Y perfectamente. ahí uno puede, o sea, tienes el poder sobre las fechas que va a prometer. O sea, tú puedes decirle a tu cliente, es en 30 días más que te puedo entregar. O sea, tú Bien, decides si aceptas o no aceptas la orden. perfecto. Ahora yo estoy Ya. yendo a la Ahora, reposición diaria. cuando tú estás hablando de disponibilidad, la promesa que uno está haciendo, la promesa del sistema es que va a haber disponible. El producto va a estar ahí. Ujú, está claro. Entonces, si tú eres fabricante, ¿cómo se aplica esto que acabamos de decir? ¿La fecha de liberación tiene sentido? No. Lo que tiene sentido es que uno libera en la medida en que necesita producir. Entonces, en el momento en que uno tiene un consumo de algún producto, inmediatamente se genera la orden y se libera la producción. Ahora, con la frecuencia que uno ya ha decidido, ¿cierto? O sea, no tiene que ser todos los días, eso no es obligatorio. Eso uno lo puede hacer semanalmente también. Ujú, entiendo. Entonces, de la última semana me toca hoy y calculo y veo que hay 7 unidades vendidas en la última semana de este producto. Y genero una orden por 7 unidades. Y esa orden se libera incondicionalmente a producción. Está clarísimo. Ahora, lo que yo veo Pero el similar, tema es, pero para que quede absolutamente claro en esta conversación, es que la suma de todas las órdenes que tú liberes no puede exceder la capacidad de producción, porque si excede la capacidad de producción va a producir un cuello de botella y va a empezar a producir quiebres de stock. Por lo tanto, para que ese sistema de producir para disponibilidad funcione, tienes que tener capacidad protectiva de por lo menos 20%. La capacidad promedio debe exceder al menos en 20% a la demanda promedio. ujú, Y Y no 20% es puedo, un número que sacamos no tan de la manga, es un número que está relacionado con la teoría de colas, que si tú excedes el 90% de utilización, la cola crece exponencialmente, entonces un 10% más de eso nos alejamos del peligro de la exponencial. ahora, ¿y no te convendría tener el WIP controlado también? A pesar de Es que que pueda... estás controlando el WIP desde el momento en que tú no liberas a producción nada más que lo que se consume. Pero ahí estás haciendo el supuesto de que tenés capacidad suficiente para Eh, mantener todos los buffers. Estoy haciendo ese supuesto porque si tú no tienes esa capacidad suficiente, tienes que tomar acciones, ya sea por el lado de la demanda, cortar, o sea, congelar toda expansión de amortiguadores. O sea, te dice Sí. rojo, rojo, rojo y uno no aumenta nada, entonces sigues produciendo al ritmo que se consume. Te fijas, si llega a cero ya no te puede pedir más. Así que, es que Matías, justamente o tomar las acciones para incrementar la capacidad. yo te venía escuchando y me parece que en los Pero sistemas este es un híbridos, tema para toda otra hora, por si acaso. sí, sí, pero lo dejo acá picando, porque también me ¿Ya? toqué. Pero yo recuerdo que en la última reunión que tuvo Daniel, creo que fuiste vos, Daniel, que habías planteado, se conversó varias veces, el caso de las plantas que tienen los sistemas mixtos, entre Sí, sí. MTO y MTA. Y yo Sí. lo que voy escuchando en esto que has estado contando, Matías, es que me da la sensación que justamente para esos sistemas híbridos, la solución que tú propones lo hace mucho más potente. Eh, Sí, no, sí.
Más o menos, ¿no? O sea, es... Lo que yo estoy proponiendo es una modificación al método MTO. En todo caso, cuando tú haces mixto MTO y MTA, en el fondo lo que uno hace es hacer una separación lógica de su planeación, como si fueran dos plantas separadas, la que produce a pedido y la que produce para disponibilidad. Y Sí, entonces, bajo el supuesto de que uno puede dividir ese carril de la autopista de forma perfecta. claro, pero si tú reservas la capacidad para MTA, digamos que tiene una capacidad, bueno, el 100% de tu capacidad. Y ahora a todo esto es muy fácil hacer eso, porque la capacidad en realidad se expresa en tantas horas por día. Esa es la capacidad. Entonces tú haces el cálculo y dices, vamos a ver cuántas horas por día me ha consumido la venta de lo que es para disponibilidad en los últimos meses. Y saca un promedio y dice, ya, esta cosa me ha consumido 3 horas y media. Entonces tú dices, vamos a reservar 3 horas y media más un 20%, o sea, 4 horas, más o menos. Entonces, 4 horas de 8 es el 50%. Entonces, tú vas y reservas 50% de la capacidad para MTA. Y ahora, para mi control de carga, me quedaron 4 horas por día. Entonces, yo con 4 horas por día, si no reservara capacidad para MTA, para Make to Availability, o sea, para disponibilidad, y todo fuera para pedido, digamos que me diera 10 días de frente de carga. Pero ahora que estoy reservando las 4 horas para el otro, en vez de 10 días, tengo 20 días de frente de carga. Bien, ahora detente un segundo ahí. Tengo reservado eso, ¿no? Entonces, el día de hoy tengo el gerente de operaciones que tiene reservado el 50% de la capacidad para MTA. Pero el día de hoy no tiene que fabricar para MTA, porque no tiene que reponer. Lo que yo voy interpretando, si voy interpretando correctamente, es que bajo el sistema tradicional, ese día no se liberaría nada más, porque la fecha dice que hoy no se libera. ¿Es correcto? Pero bajo la propuesta que haces tú, si ese gerente de operaciones hoy se encuentra que para MTA no tiene que fabricar nada, puede estar adelantando fechas que se iban a liberar más tarde en MTO. ¿Es así o no? Perfecto, te Es así. seguí. Ya, perfecto, entendí Y es ahí donde yo perfecto creo que y tu sistema es muy potente, estoy de acuerdo, sí. porque ahí estás desperdiciando Ahora, para tomar productividad. esa decisión, o uno hace una modificación en el software, pero que la veo un poco complicada, o el que está operándolo entiende muy bien lo que está haciendo, y eso me parece mejor. Me parece Sí, mucho eso mejor. mejor. Entonces tú vas a mirar, porque en el software, con el mismo método con que uno calcula cuánto WIP tiene liberado para MTO, puedes ver cuánto WIP tiene liberado para MTA. Claro. El WIP que está liberado para MTA son todas las órdenes de MTA. No hay órdenes de MTA que no están liberadas. Están todas liberadas. Entonces, si tú ves que el WIP liberado para MTA son 2 días de producción y tu WIP saludable son, digamos, 8 días, tú dices, ajá, eso quiere decir que estoy usando el 25% de mi capacidad reservada, por lo tanto, podría liberar más órdenes de MTO hoy. Hoy. Exactamente. Sí, Hoy. sí. Y es ahí donde yo Entonces, veo la potencia de tu propuesta. Tremenda. ya, pero aún así yo la encuentro un poco peligrosa la cosa, porque si mañana se me viene para el otro lado regresando a la media, donde decía 25% hoy, mañana puede decir 175%. Entonces, como ya tengo liberadas órdenes del otro, pero no es tan peligroso, o sea, estoy yendo para allá y para Bueno, acá con el ahora sí te lo pensamiento. dejo para la semana que viene, No, para que no, lo no, pienses y ahí rumiando durante toda la no, semana. pero no pasa mucho, porque uno lo que hizo fue liberó 1 o 2 días más de Win, no pasa mucho. En fin. Muy Creo que interesante eso. funcionaría si el tiempo Yo, de toque es muy corto.
Es que eso siempre, además el tiempo de toque, uno lo puede diseñar para que sea corto o largo cuando puede ser corto. Cuando no puede ser corto, no hay manera de hacerlo más corto. Eso es así. Pero tú puedes tener fábricas donde tu tiempo de toque es muy largo y lo puedes acortar. Porque depende del lote de transferencia. Ahí lo dejo pensando en esa cuestión. Sí, Hasta la bueno. otra ocasión que lo conversemos, Súper ya nos pasamos. interesante. Nos Sí, la pasamos. próxima podemos agregarle un problemita más si quieres. Anótalo porque a mí se me va a olvidar con toda Sí, seguridad. sí. Listo. Nos vemos. Gracias. Hasta la Buen próxima. año. Chau, chau. Chao, chao.